astera goaz, edo nahiago baldin baduzue jarraitzera goaz. Badakigu, kafeetena, urtebete egon gara horrelakorik elkarrekin egin gabe, eta orain berriz, denbora gehiago eskaini nahiko genioke, baina gaurkoan, hemen barruan gertatzen denari ere eskaini behartzaio denbora. Eskerrik asko, streamingen bitartez gurekin bat egiten ari zareten guztioi. Kolonbiatik esan didate, gurekin ari direla eta mezua eta agur bana bidaltzen dizuetela. Eskerrik asko. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estáis acompañando también a través del streaming. Y, por supuesto, a quienes estáis aquí en esta sala del Palacio Euskalduna desde Bilbao, donde estamos celebrando este Congreso de Gestión Avanzada organizado por Euskallit dentro de la Semana Europea de la Gestión Avanzada. 27 ediciones, una dinámica que a estas alturas creo que ya todos y todas conocemos. 12 minutos para presentar cada una de las buenas prácticas que en este momento ya tenemos en el escenario. Una vez que hayamos terminado esta primera ronda o esta segunda ronda de buenas prácticas, haremos que todo el mundo que ha pasado por aquí vuelva al escenario para que podamos compartir también un rato de conversación. Y para esto, ya lo sabéis, tenéis los hashtags tanto de seguimiento del Congreso como los específicos para poder hacer las preguntas, que pueden ser generales o dirigidas a cualquiera de las personas que está compartiendo las buenas prácticas de su organización. Y si os parece, vamos a comenzar ya. Os comento para que estemos todos y todas en la misma página. Idoia Fernández, profesora de la UPV, vicerrectora de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural. Idoia Sarrandicoechea y Daniel Peña, representación de Profesionales for Quality. Y Fernando Martín de Castro, responsable del área de desarrollo sociolaboral del Antegi Batuak. Son las personas que ya están en el escenario para comenzar a compartir sus buenas prácticas. Y vamos a empezar por la UPV Euskal Herriko Unibertsitatea, pandemia, emergentziasko irakaskuntza, EH1 nola horri aurre egin, nola egiten ari da eta zer geratuko den hemendik aurrera. Esaten ari garan bezala praktika batzuk agian momentu baterako balio duten, beste batzuek ordea bide luzeago egingo dute gure erakundetan. Goazen ikustera, zertan datzan, Euskal Herriko Unibertsitatearen praktika, Idoia Fernandezekin. Vale, eskerrik asko, Pilar. Bueno, egun on guztioi. Como os ha adelantado Pilar, lo que vengo a presentar ahora es una práctica muy concreta que está circunscrita a un espacio de tiempo muy concreto y viene a responder a la pregunta de qué puede hacer una universidad como la nuestra, como la Universidad del País Vasco, es decir, una organización que tiene 50.000 alumnos, 4.200 profesores y profesoras y 1.800 trabajadores y trabajadoras, en una situación de pandemia, para poder seguir adelante con, específicamente voy a hablar de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Cómo hacemos uso de las tecnologías, de la digitalización para poder avanzar y qué es lo que queda después de un año y medio de trabajo, qué es lo que vamos vislumbrando, ¿no? Para empezar, lo primero que diría es que cuando empezamos a hablar de este tema tenemos que pensar que en la UPV había una historia previa, ¿no? Contábamos con un uso generalizado de una plataforma, que es la plataforma Moodle. Dentro de la plataforma Moodle, en el momento que empieza la pandemia, teníamos ya incorporado herramientas de videoconferencia. Teníamos una estructura humana y técnica que ayudaba a todos estos procesos, que es el campus virtual, y había también una comunidad de profesorado que tenía muchas relaciones entre ellos y digamos que una cultura de cooperación en torno a los temas de enseñanza-aprendizaje. Esto me parece importante porque parece que muchas veces cuando se empieza a hablar, se habla como que parece que empezamos de cero, ¿no? O sea, no empezamos de cero. Esto existía y gracias a esto, en el momento que se empieza a manifestar la pandemia, se produce ya, tenéis puestas ahí las fechas, el número de usos de Gela, que es nuestra plataforma virtual, cómo crece
veis de una manera muy sensible, pues desde la segunda quincena de febrero del 2020 a la primera quincena, que ni siquiera estamos llegando al momento de la emergencia. O sea, pasamos de 225.000 usos a 581.000 usos. De una manera espontánea, pues porque la gente se daba cuenta que tenía que incrementar este tema, ¿no? Para hacer frente a todo esto, bueno, esto resulta un poco... ha habido que trabajar con dos elementos que hemos ido reflexionando durante todo el proceso, las muchas personas que hemos tenido responsabilidad en todo esto, ¿no? Primero era necesidad de anticiparse a lo que venía y el segundo elemento es movilización. Quiero incidir en la idea de anticipación, porque mi experiencia es que no en todas las universidades ha habido este ejercicio de anticipación. Anticipación quiere decir que antes de que se produjera el estado de emergencia, las universidades se estaban preparando para ello. En nuestro caso, yo os diría que sí. Nosotros llevamos casi 3 semanas trabajando ya para un escenario inédito. Un escenario inédito que no sabíamos cómo iba a ser, pero sabíamos que nos teníamos que preparar para él. Así surgió la idea de EHU Edonon-Dic, que es la Universidad del País Vasco desde cualquier sitio, y la idea motriz de todo esto era que la universidad tenía que ir a todas las casas, que tenía que ser de repente una universidad expandida en cada una de las casas de las personas, en este caso de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, y que para ello teníamos que movilizar a nuestro profesorado, teníamos que ayudar a nuestro profesorado a poder hacer posible esta idea. El primer movimiento que se hizo fue el de la formación. Nos dimos cuenta que el profesorado iba a querer ayudar a su alumnado para proseguir las clases el mismo lunes, según si empezáramos a estar ya confinados, pero que para eso necesitaban un apoyo. Entonces, antes incluso, la semana anterior incluso de que se diera ya el cierre, se produjeron varios cursos de uso de BBC, que era nuestra herramienta de videoconferencia, en la que veis que participaron 2.000 personas prácticamente entre el viernes, el lunes y el martes. Y luego después se dieron seguidamente varios cursos. Uno fue Convierte tus presentaciones en vídeo, otra fue cuestionarios y otra es evaluación online. Si veis, las dos primeras van muy dirigidas a cómo puedes dinamizar tu clase y la segunda, cómo puedes hacer tu evaluación. El número de personas participantes son 2.851, no son usuarios únicos. Los usuarios únicos fueron aproximadamente 2.500. Es decir, que una media de 2 profesores participó y esta gente se constituyó automáticamente en la comunidad EHU Edonon-Dic, que fue movilizándose y tratando de conectar a todo el alumnado y a todo el profesorado en todo esto. El propio día 24 de marzo se publicó un vídeo, que no os lo voy a poner porque no tenemos tiempo, pero que se hizo con los vídeos que iban mandando las personas que estaban trabajando desde casa y pues de alguna manera compartían esta idea con el resto, ¿no? Esta es la comunidad que se crea, le llamamos, lo marcamos incluso comunicativamente dentro de la universidad de esta manera. Edonon-Dic exprime la cuarentena y de ahí se va, tanto gráficamente como en las directrices, como lo que es la propia comunidad, empieza a trabajar para que se mantenga la enseñanza y el aprendizaje a pesar de la situación en la que estamos e incluso se puedan llevar a cabo los exámenes de junio que desde abril nosotros ya preveíamos que iban a tener que hacerse de una manera no presencial. Bien, ¿cómo nos han ayudado las tecnologías para todo esto, ¿no? Bueno, antes de esto, nos han ayudado, por ejemplo, para recoger datos, ¿no? El grupo IQ-Seeker hizo un sondeo con 650 estudiantes y los días 25-26 de marzo ya nos estaban diciendo que el 93% estaba recibiendo formación online. Los chavales y las chavalas estaban conectados, el profesorado estaba trabajando dentro de estas tecnologías, ¿no? Asimismo, tuvimos un análisis en tiempo real
de todos los datos de uso de la herramienta de videoconferencia. Ahí tenéis los usos, es lo que nosotros llamamos BBC, era el programa que teníamos, y veis que los usos en febrero, a pesar de que estaban a disposición, eran muy pequeños y crecen exponencialmente en lo que llamamos EGEL-API, que es la curva azul, que es en la que trabaja el alumnado. Entonces, hay un aumento exponencial, estamos hablando de 35 millones de minutos de consumo de BBC, lo cual quiere decir que había una gran carga dentro de la red, todo el mundo estaba trabajando, utilizando tanto el Moodle como las herramientas de videoconferencia. Cuando nosotros hacemos esta misma proyectiva en el curso pasado, que era de presencialidad, de normalidad adaptada, en la Universidad del País Vasco la universidad adaptada fue un 75% de presencialidad y un 25% de no presencialidad. Y lo curioso es que la curva que se produce de consumo, por ejemplo, de videoconferencia y de EGELA en el confinamiento es más alta, evidentemente, pero, sin embargo, sigue siendo bastante alta incluso en la época de normalidad adaptada. Es decir, que a pesar de que volvimos a las aulas y había enseñanza presencial, se mantuvo el uso de este tipo de herramientas. ¿Qué es lo que podemos decir como conclusiones de todo esto, ¿no? Yo diría que hay una resiliencia colectiva, o sea, el hecho de que hubiera un factor de necesidad moviliza a mucha gente de manera al unísono, ¿no? Esto está muy bien relacionado con el factor humano. Si el factor humano no reacciona, no hay nada que hacer. Hay un nuevo aprendizaje digital, tanto por parte de los trabajadores y trabajadoras como por parte del profesor y el alumnado, que se levanta sobre algo que ya está construido. O sea, no partieron de cero, partían de una práctica digital como complemento a la enseñanza presencial, pero ahora la convierten en enseñanza en remoto de una manera bastante rápida y natural. ¿Qué es lo que vemos? Pues que después de este tiempo, pues que las herramientas nos han ayudado a salir de esta situación de emergencia, de esta situación de crisis, pero que la enseñanza, sobre todo de grado, requiere de interacción para que se produzca un aprendizaje profundo. Es decir, es una buena idea en la situación en la que estábamos, pero los chavales y las chavalas, por lo menos de grado, aprenden mucho mejor cuando hay una parte interactiva directa. Hay aprendizajes prácticos que no son fácilmente digitalizables. Estoy hablando del aprendizaje en los laboratorios, prácticas de todo tipo. Esto era dificilísimo de llevar dentro de la plataforma. Nos hemos dado cuenta hasta qué punto los campus son lugares de vida, no solamente lugares en los que se aprende una asignatura a otra asignatura, sino lugares donde los alumnos y las alumnas, sobre todo los que vienen de los institutos y de la FP, vienen a socializarse y a vivir, es un lugar de vida. Y luego, sin embargo, sí que creemos que podemos extraer de aquí importantes enseñanzas para digitalizar, incluso para mantener tipos de formación online en partes de formación más relacionadas con los másteres, con los títulos propios, que son ya aprendices no que vienen del instituto, sino aprendices adultos que ya están en el mundo real y en el mundo laboral. Y esta sería un poco la conclusión a la que hemos llegado. Eskerrik asko. Muchísimas gracias. Un aplauso para ella, por favor. Ikasi eta ikasitakoaren gainean ikasten jarraitu, hori ere aipatu zaigu lehenagotik, ez da? Hori dela garai zail edo konplexu hauetan aurrera egiteko gakoetako bat eta aplikazio oso zehatzak dituena gainera, ikusten ari garen bezala bizitzako eta gure jardueretako haunitz esparroetan. Hurrengo praktika berehala ezagutuko duguna, beste esparru batetara eramango gaituena, Professionals for Quality. Esta práctica de colaboración, que la recibimos gracias también en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Vizcaya, que además es otro de los veteranos en la participación en este congreso. Vamos a ver de qué manera
se han ido adaptando las prácticas en estas organizaciones para emprender con éxito esta transformación 4.0 en la que estamos poniendo la mirada en este congreso. El interés del colegio precisamente venía por este camino, por generar, difundir y compartir conocimiento, no solamente entre los profesionales de la ingeniería, sino en toda la sociedad. Y nos van a acompañar en esta presentación, van a tener que distribuirse esos 12 minutos tasados, Idoia Zarrandikoetxea y Daniel Peña, que representan a Professionals for Quality. Cuando queráis. Empezamos. Bueno, Unón, lo primero que hemos preparado una pequeña presentación de quiénes somos, porque igual las empresas que ya hemos ido viendo hasta ahora sí que las conocíais, pero a nosotros igual no nos conocíais, ¿no? Simplemente por saber, ¿no? P4Q es una empresa dedicada a la ingeniería y a la fabricación de sistemas electrónicos. Estamos principalmente enfocados al sector solar y al sector de automoción. Contamos con 3 fábricas, que esto es un punto vital, que luego veréis también. Tengo como eco, que no sé si... Tienes eco. Pelo. Me dicen que puedes Hola. continuar, pero igual Hola. es un poco incómodo escucharte a ti misma. Igual es el pelo. Ahora parece que... Bueno, perdón, ¿eh? Vale, sigo. Contamos con 3 fábricas, ¿vale? Tenemos la fábrica de Alonsotegui, tenemos la fábrica de Albuquerque, en Estados Unidos, y otra en China, en Kunsan, ¿vale? Adicionalmente, estamos presentes en el AIC en Boroa y nuestros productos se ofrecen a nivel mundial, ¿vale? El proceso de transformación digital en P4Q. Sí que es cierto que llevamos tiempo trabajando en el proceso de transformación digital. Al final, P4Q es una empresa que se formó en 1999 y, como veis, por el tipo de empresa que es, orientada a la fabricación de sistemas electrónicos, la transformación digital es algo vital dentro de la compañía. ¿Cómo lo tenemos a día de hoy? Es un proceso que lo tenemos integrados. ¿Qué supone el hecho de tener ese proceso, no? Lo primero que hay que hacer es, o lo que nosotros hemos visto que es totalmente necesario, es escuchar y entender a nuestros clientes, a nuestros proveedores y a todas las personas que forman la organización. Eso vital. De ahí es donde tenemos equipos dedicados al análisis de las tecnologías que existen en función de esos requerimientos internos, externos de mercado, ¿no? Analizar qué es lo que hay y qué se podría aplicar dentro de la compañía. Cuando hablamos de aplicar, claro, no es cojo esto y lo aplico, no, tenemos que hacer ese análisis de coste-beneficio, realmente saber qué supone a nivel de inversión lo que queremos hacer, el coste que tiene y qué beneficios va a generar en la empresa. ¿Por qué? Porque todos buscamos lo mismo al final, ¿no? Que lo ponemos ahí en azulito, lograr un crecimiento rentable y sostenible a largo plazo. Todos esos cambios que hagamos en la transformación digital nos tienen que ofrecer esto. Sí que tenemos un par de aspectos en cuenta que son vitales antes de hacer la transformación digital, ¿vale? Que lo primero es la importancia de las personas. Al final, si nosotros, imaginaros en una situación más clásica, ¿no? A IT se le ocurre, oye, vamos a digitalizar o implantar, no sé, algo, un RP, sin tener en cuenta a las personas que van a participar. Ya estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque si esas personas no le ven valor a la solución que estamos aportando, eso no se va a implantar, va a ser un fracaso de proyecto. Lo mismo con los clientes. Si estamos identificando algo que creemos que, oye, les puede aportar valor, comentarlo con ellos antes de llevarlo a ejecutar, porque nos puede generar también, oye, problemas de que hemos desarrollado, hemos invertido muchísimo y no obtenemos el retorno de inversión que necesitamos, ¿no? Que requerimos. Y luego hay otra cosa que es vital, que las personas lo que buscan es la simplificación. Al final, muchas veces, si tú no conoces el proceso o lo desconoces, puedes ir a una solución que es maravillosa, que te parece que es la bomba, incluso desde el nivel de dirección, ¿no? Dices, bueno, esto nos va a ofrecer muchísimo. Ya, pero si no lo simplificas y esas personas no lo ven como algo sencillo, tampoco lo van a utilizar. Todo tiene que estar simplificado. Y luego hay otro punto, que además lo hemos ido comentando, ya, que es la digitalización y la transformación, que son dos conceptos, o nosotros los vemos, totalmente diferentes. Por un lado está lo que es la digitalización, al final yo cojo algo que está en papel o incluso lo tengo en un Excel y lo pongo en una herramienta más chula o lo subo del papel al Excel, ¿no? Digitalizo una factura, algo que me enviaban en una carta, oye, pues que me llegue por un mail. Ahí estoy digitalizando. Pero no es lo mismo que una transformación digital. Una transformación digital al final es un proyecto que tiene un impacto en muchísima más gente, en la organización, en los equipos de trabajo, que va a aportar un valor mayor a la organización, ¿vale? De hecho, cuando tú presentas un proyecto de lo que es digitalización pura y dura, de algo sencillo, generalmente se suele ir a título individual. Alguien que te pide, es que yo en mi trabajo tengo esto y necesito automatizarlo porque me lleva 3 horas. Ya, pero el que te lleve 3 horas, igual hay algo que aporta muchísimo más valor a la organización, no nos vamos a centrar únicamente en lo tuyo, ¿vale?
aparte en ese tipo de diferencias entre uno y otro es los equipos de proyecto en la digitalización. Igual pueden participar 2 personas o incluso lo puedes externalizar directamente, mientras que en lo que es la transformación digital necesitas que la empresa tire de ello. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Vale? ¿Cómo nos hemos ido organizando para hacerlo? Sí que es cierto que cuando la empresa era más pequeña, pues al final desde la dirección, oye, pues se tomaban decisiones que se implantaban. Pero claro, cuando esto crece, y os decía, la importancia de tener una fábrica en China, una fábrica en Estados Unidos, y aquí las cosas cambian. Entonces, ¿cómo nos hemos organizado? Nos hemos organizado por líneas de cliente, que para nosotros es vital. En las líneas de cliente, que son unas reuniones mensuales que realizamos en la organización, participan todos los equipos, o con un representante o el equipo que se considere necesario, ¿vale? Digo todos los equipos, todos los departamentos de la empresa. El foco, que es lo más importante, está puesto en el cliente, en el mercado. Al final nosotros tenemos que vivir, hay que vender, es lo que tira la empresa hacia adelante. Entonces, lo que vamos haciendo es, sí que se tira mucho del equipo comercial, se tira mucho de las personas, de los jefes de proyecto que tienen esa relación con el cliente para coger ideas, pero las personas de operaciones, fábrica, están presentes ahí. Entonces, todos los requerimientos se van cogiendo de esa forma. ¿Y qué sirve? El hecho de escucharnos unos a otros también sirve para decir, ostras, está pasando esto allí, espera, que nosotros investigamos, además con la ayuda del equipo de Dani, oye, vamos a ver qué hay en el mercado, qué tal, vamos analizando muchísimo y nos vamos enfocando siempre con ese foco claro en el cliente, que eso depende también de las personas, de la actitud del equipo de P4Q, que es algo que se ha trabajado muchísimo a nivel de cultura dentro de la empresa. Aquí el equipo de personas ha hecho un trabajo y lo sigue haciendo muy importante, pero es como estamos trabajando, ¿vale? Sí que también destacar, aparte de esas líneas de cliente con las que trabajamos, el plan de gestión, que dentro de la empresa se llaman los PIOs, el plan de ideas y objetivos, no está únicamente orientado al comité de dirección. Ya el plan lo hemos abierto y cualquier persona de la organización de las 3 plantas puede participar en él. Las ideas vienen de todos los sitios. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas ideas las llevamos luego a esa línea de cliente donde estamos, con ese foco en el cliente, donde realmente priorizamos y vemos. Cada uno tiene que justificar ese proyecto, eso que está proponiendo, qué es lo que supone, qué costes tiene, qué beneficios va a generar dentro de la organización, y con eso es con lo que se decide y se prioriza y avanzamos, ¿vale? También importante, el proceso de mejora continua, que yo creo que se decía desde el IMQ, ¿no? Nosotros también lo tenemos totalmente ya interiorizado. Al final, esto no es que hacemos un proyecto chapó, no, es que ya los proyectos son vivos, la transformación digital es continua, ¿no? Planificamos qué es lo que queremos hacer, lo ejecutamos, medimos continuamente y lo vamos mejorando. No es algo que de aquí a 3 meses tengamos algo implantado, no. Tenemos pequeñas partes, ¿no? El elefante hay que comerlo a trocitos, eso lo sabemos. Pues eso lo vamos haciendo a trocitos para que los usuarios, clientes, proveedores, todo el mundo vaya viendo que vamos avanzando, pero lo vamos haciendo a trocitos, dando pequeñas píldoras de lo que vamos avanzando. Ejemplos, que aquí Dani os puede contar mucho mejor que yo, porque está metido en todo lo que son productos y servicios, ¿vale? Tenemos proyectos de transformación digital, teniendo en cuenta que somos la empresa que somos a nivel de los productos y servicios que vendemos, y luego tenemos proyectos internos, ¿vale? Vamos a centrarnos ahora en los externos. Si nos podéis poner el vídeo, por favor. Tenemos una línea de producto, de diseño y fabricación propia de P4Q, que son los sistemas de control de seguidores solares en plantas fotovoltaicas. Nosotros fabricamos para numerosos clientes que tienen esas instalaciones repartidas por todo el mundo, más de 30 países en los 5 continentes. Tanto por la dispersión geográfica de las instalaciones fotovoltaicas como por el número creciente muy importante de equipos, se nos hacía necesario disponer de alguna solución que nos permitiera obtener los datos de funcionamiento de esos equipos para poder utilizarlos tanto en el soporte a nuestros clientes para poder garantizar la disponibilidad de las plantas, como para hacer cualquier tipo de actuación de modo remoto, proactiva o de mejora del propio producto, aunque esté instalado. Nuestra plataforma complementa nuestro hardware con un software que es un API REST, en el que tanto nuestra sensórica transmitida de forma segura desde cada instalación y planta fotovoltaica es recibida de forma centralizada en nuestra nube y procesamos toda esa información. Eso nos permite dar un servicio 24/7 a las instalaciones, así como una monitorización para nuestros clientes que puedan trabajar con esa información, ¿no? Somos capaces de entrenar nuestros algoritmos de Machine Learning porque hacemos una ingesta de más de 7 gigas de información al día a tiempo real.
Todavía estamos en una fase inicial de recopilación de datos y de análisis de datos, pero lo que parece claro es que el futuro va por ese desarrollo, esa compartición de datos con terceros partners en la cadena de valor de las plantas fotovoltaicas, incluso suministradores de equipos, y en esa línea estamos trabajando, buscando algoritmos que nos permitan avanzar y adelantarnos y desarrollar nuevos productos de valor. Este proyecto llevamos trabajando en él casi 2 años. Todavía tenemos un equipo de personas dedicada a seguir desarrollándolo y hasta ahora habremos invertido del orden de $500.000 euros en lo que es la plataforma, lo que es la plataforma en sí. Sí, esta iniciativa, esta estrategia va de pasar de ser un fabricante de equipos a poder acompañar a los clientes en la vida útil de esos equipos, que pueden ser de 20 o 25 años. Y entonces queremos crear valor con esos datos y con esa información que estamos captando continuamente en la idea de garantizar una mayor disponibilidad de las plantas, que al final es lo que el cliente final es lo que quiere, ¿no? Que sus plantas estén funcionando el mayor tiempo posible y sin incidencias. Bueno, pues hablando de transformación digital, es curioso que sigamos utilizando el mismo aparato infernal 30 años que todavía sigue sin funcionar adecuadamente, ¿no? Bueno, mi nombre es Daniel Peña, pertenezco al Departamento de Desarrollo de Software y más que explicaros qué hacemos, porque utilizamos tecnología, pero la tecnología pues va avanzando, es cómo lo hacemos, yo creo que es importante, lo ha dicho Idoia. Para nosotros es un eje principal las personas, ¿no? Por empezar a explicar igual la transformación, y casi acabo brevemente, transformación para nosotros digital empieza por la transformación de la cultura y dentro de la transformación de la cultura de las personas, ¿no? De hecho, P4Q tiene un manual de autogestión, es un manual que es un plan, entonces ya por sí solo, pues bueno, es bueno tener un plan, ¿no? Bueno o malo, pero hay que tener un plan, ¿no? Y da mucha importancia a las personas, ¿no? Estas personas no solamente son los de la empresa, sino, como decía Idoia, pues proveedores, clientes, y nosotros utilizamos una metodología que es a donde quiero llegar, que es más importante el cómo que qué tecnología utilizamos, porque creo que todo se queda obsoleto, ¿no? Utilizamos una metodología ágil, ¿vale? Que, bueno, pues antes yo lo llamaba que era partir el elefante en pequeños trocitos e interactuar mucho con el cliente, ¿no? Hay que escuchar mucho al cliente, hay que escuchar mucho a los compañeros, a todos, a los de la planta, fábrica, al I+D, y realmente luego hacemos herramientas que sirven para ellos, o deben de servir, o crearles valor, ¿no? Esto es un poco el objetivo inicial. Invito, por cierto, a todos a que vengáis a conocernos, que estamos en Alonsotegi, de 1 en 1, por supuesto, pero estáis invitados, y ahí explico el qué, el cómo. Es una metodología que es circular, es decir, cada 15 días nosotros en desarrollo de software, por ejemplo, interactuamos con el cliente, con las personas que van a usar esa aplicación, les escuchamos, entendemos lo que quieren, hacemos pequeños retos y hacemos un entregable. Y esto se repite cíclicamente, ¿no? Creo que es una metodología bastante buena y nos permite hacer desarrollos pues, como el software que acompaña al hardware, que son para los seguidores solares, plantas fotovoltaicas, normalmente suelen ser grandes, de cientos o miles, tenemos 400.000 dispositivos a nivel mundial, y luego también tenemos una plataforma que, aunque lo usan las personas, fue creada y nacida, si se puede decir así, para que lo usen las máquinas. Es decir, antes lo hablaba Marc, ¿no? Hay que empezar a pensar que ya hay un presente en que las máquinas van a interactuar con máquinas, ¿no? Entonces, nuestra plataforma está preparada no solamente para que lo use una persona, sino también las máquinas, ¿no? Los RPs de los clientes, sus programas, sus gestiones o cualquier automatismo, ¿no? Y, por supuesto, estamos metiéndonos en algo muy estratégico para nosotros, que es la electrónica de la salud. Tenemos un producto que ya está dejando de ser prototipo y lo lanzaremos en el mercado en breve, que es el producto Kasai, que es básicamente un analizador para tiras reactivas que de una forma muy automatizada y rápida nos dé pues un diagnóstico rápido, ¿no? Básicamente esto es lo que os quería contar, más allá de rollos, y os invito a conocernos. ¿Sí? Un segundo, mira. De hecho, lo de Kasai, que estáis viendo, por destacarlo, decíamos, ¿no? Necesidades que surgen, la escucha activa que tenemos que hacer a los clientes, al mercado, qué es lo que ocurre. Nos encontramos en una situación de pandemia, de hecho, pues lo voy a contar más a modo chascarrillo, ¿no? Trajimos unos test que eran de China, no funcionaba, tal, y ahí viene la idea de decir, oye, ¿por qué no hacemos unos lectores que sean globales, que igual que me lee la prueba de PCR, me puede leer la prueba de embarazo, la prueba de tal, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, ¿dónde surge? Teniendo ese foco puesto en el cliente,
en el mercado, es cuando decimos, joder, esto creemos que puede ser una transformación digital, una revolución dentro del mercado. Es que ricasco. Vamos a darles un aplauso. Una cosa es cambiar, digitalizar y otra transformar, ¿verdad? Una cosa es digitalizar y otra es transformarse y estar atentos y atentas a las oportunidades que surgen en todo el proceso. Guazen, ixtera, bloke honetan eta honekin ja 6. praktika izango da, gero guztiak batera hemen aztertu ahal izateko. Lantegi Batuak es otra de las organizaciones que siempre nos hace mucha ilusión que participe de una manera tan entusiasta en este congreso, en todas las actividades de la semana, porque sin lugar a dudas tienen muchísimo que mostrar y tenemos mucho que aprender también de los resultados y de los procesos que llevan a estos resultados. Fernando Martín de Castro es responsable del área de desarrollo sociolaboral y va a hablarnos del proyecto Apoyo en Remoto. La necesidad, intuyo, era seguir trabajando, seguir haciendo las cosas que estábamos haciendo, los planes de apoyo individual en el servicio ocupacional cuando no hay posibilidad de hacerlo de forma presencial. Vamos a ver cómo se ha resuelto esta necesidad tan humana a través también de la tecnología. Vale, gracias Pilar. Bueno, lo primero agradecer a Euskalit esta invitación y esta posibilidad de explicar esta buena práctica, la cual creo que no se va a entender si no ponemos un poco en contexto a la organización y el concepto que la misma tiene de la inclusión, ¿no? Y yo, esto no lo había traído preparado, pero de escuchar un poco a todas las personas, porque he estado toda la mañana aquí escuchando, yo lanzo una pregunta, ¿no? Porque nosotros esta pregunta nos la hemos estado haciendo durante todo este proceso. ¿La transformación digital está siendo inclusiva? ¿Está pensando en todas las personas? ¿O está dejando a algunos sectores por el camino? Eso es importante tenerlo en cuenta para aquellos que no es nuestro caso, pero hay muchas entidades que se dedican a generar tecnología, ¿no? Y esa tecnología creo que hay que tener una visión social amplia para que no deje o no intente dejar a nadie fuera. Esto es importante, yo creo. Bueno, lo dejo ahí como una reflexión y luego en el momento de las preguntas podemos avanzar. Bueno, nosotros somos una organización que está un poco arraigada dentro de lo que es la sociedad vizcaína. Somos una organización no lucrativa y la misión es generar oportunidades laborales para personas con discapacidad, preferentemente intelectual, porque nosotros somos una organización promovida por Goravide y en el territorio de Vizcaya. Y el objetivo de estas generaciones de oportunidades laborales es lograr la inclusión y el máximo desarrollo personal y calidad de vida. Ese es un poco el objetivo de nuestra organización. Actualmente somos más de 3.000 personas las que componemos esta organización, de las cuales pues, un 83% son personas que tienen algún tipo de discapacidad. Del conjunto de personas con discapacidad que forma parte de la organización, pues prácticamente un 60% serían personas con una discapacidad intelectual. Bueno, como veis ahí, nosotros tenemos este es un mapa de Vizcaya y ahí tenemos una distribución un poco de dónde tenemos nuestros diferentes centros, que se dedican sobre todo a temas industriales y diferentes servicios que sobre todo trabajamos en ámbitos de servicios medioambientales, ¿no? Como veis hay una distribución prácticamente por todo el territorio porque sí que la idea de nuestra organización es que seamos una herramienta para cohesionar el territorio, desarrollar el territorio y estar cerca tanto de las personas con las que trabajamos, que a veces tienen dificultades importantes de movilidad, como de aquellas empresas o clientes para los que trabajamos. Bueno, nosotros en nuestras reflexiones estratégicas en los últimos años venimos un poco definiendo una visión de nuestra entidad como aquella que pudiera ser como un modelo de referencia y que pudiera contribuir a una mayor cohesión social de Vizcaya y para ello pues siempre ofreciendo soluciones avanzadas tanto a los clientes para los que trabajamos, incluidos procesos de transformación digital de los cuales yo no voy a hablar porque
yo voy a hablar más de las personas, no tanto de los procesos productivos en los que estamos inmersos, como del apoyo y acompañamiento a las personas en sus procesos de inclusión. Y hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos sobre todo con personas con especiales dificultades de acceso al empleo y de mantenimiento de esos puestos de trabajo, ¿no? por sus características. Con esto termino, simplemente, y un poco a colación a la pregunta que he hecho al principio, ¿no? Claro, al final, hablar de inclusión en un contexto de confinamiento era un poco bueno, extraño, ¿no? Pero nosotros que somos una organización que formamos parte del AVE, que creemos mucho en el trabajo del RED, en el asociacionismo. El AVE es la asociación de Euskadi que agrupa a los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro. Entonces tenemos un modelo compartido de inclusión que muy brevemente os lo explico. Hay un trabajo continuo de orientación individualizada y de formación para fomentar el desarrollo profesional, personal y la inclusión de las personas. Y hay tres contextos o tres espacios donde generamos esas oportunidades, que sería el servicio ocupacional, un centro especial de empleo, que puede ser tanto un centro industrial o puede ser un servicio o puede ser una prestación de servicios, como también, que esto es una pata muy importante, fomentar el empleo en empresas ordinarias mediante la metodología de empleo con apoyo, ¿no? Que lo impulsamos desde nuestro programa La NERACO. Esto es, nosotros pensamos que una sociedad inclusiva es aquella en la que en todas las empresas pudiera haber personas con discapacidad haciendo funciones, tareas adecuadas a sus competencias y sus capacidades. Y en esto estábamos, y en esto estamos, y en esto llevamos ya casi 40 años, cuando el año pasado, pues, no sé, ¿cómo lo diría? Yo a veces no sabía qué palabra utilizar y a mí se me ha ocurrido tsunami. Llegó un tsunami, porque para nosotros fue un tsunami, por inesperado, porque irrumpió de golpe y porque nos dejó un poco calados de arriba abajo, un poco impactados, ¿no? Yo creo que a nivel personal y a nivel profesional también. Pero como ha comentado Pilar, pues teníamos que adaptarnos para seguir un poco prestando apoyos a las personas y continuar nuestra actividad y seguir prestando los servicios a nuestros clientes. Bueno, yo reflexionando un poco sobre el trabajo realizado y lo que supuso, yo creo que realmente la llegada de la pandemia, por buscarle un lado positivo, porque yo creo que de todo hay que sacar lecciones positivas, sí que generó una aceleración de los procesos de transformación digital dentro de nuestra organización. Nosotros ya veníamos en las últimas reflexiones estratégicas teniendo identificado como un objetivo estratégico, con muchos luego planes de actuación, la transformación digital. Y en este sentido, yo creo que esto supuso, en estos 4 aspectos que aquí os pongo, una aceleración, ¿no? Por una parte, en aspectos relacionados con la formación, con el lanzamiento de una plataforma de formación online que ha tenido una gran aceptación y que permite un acceso rápido a contenidos formativos de todo tipo, vamos a decir. Por otro lado, también en los procesos de orientación y selección, en el sentido de que pudieran participar en estos procesos de una forma no presencial, tanto aquellas personas que querían acceder a nuestra entidad como aquellas que ya estaban dentro. Y en aspectos relacionados con la comunicación, con el trabajo en equipo, que yo creo que esto es un poco más, creo que ya se ha dicho aquí, ¿no? Pues que ya estaba la tecnología, pero realmente no estábamos dando ese paso, estábamos, pues abusando igual del presencialismo, porque realmente ahora yo creo que hay aspectos que se van a quedar un poco de forma continua, ¿no? Y por último, pues está el tema de los apoyos. Que esto realmente, pues hay que decirlo así de claro, pues no se nos había ocurrido porque claro, tampoco pensábamos que iba a venir un tsunami, entonces tampoco habíamos pensado en que íbamos a tener que tener esta necesidad de generar unos apoyos en remoto.
Bueno, muy brevemente, para terminar, pues son 3 ideas principales de lo que supone este apoyo en remoto. Las plataformas virtuales, los apoyos profesionales y los apoyos comunitarios. Bueno, las plataformas virtuales que surgieron un poco de nada, vamos a decir. Por una parte sería un espacio web adaptado, específico, con contenidos y apoyo e información relevante que íbamos actualizando y cambiando de forma semanal prácticamente, ¿no? Donde podíamos tener incluso calendarios de actividades donde íbamos planificando las actividades, iban colgando vídeos, etcétera. Y luego plataformas online que de una forma más personalizada pues íbamos mandando, utilizando la plataforma de formación que antes os he comentado, íbamos mandando ya cosas específicas a cada colectivo de personas o incluso individualmente, de forma tal que podíamos seguir trabajando actividades relacionadas con el envejecimiento activo, actividades relacionadas con los procesos de formación o con las actividades propias del plan de apoyos y de actividades relacionadas con su desarrollo personal, ¿no? Por otro lado estarían un poco los profesionales, los apoyos y seguimientos a las personas y sus familias, es decir, aquí tuvimos que cambiar radicalmente la forma de trabajar y de prestar esos apoyos. Y por último, los apoyos comunitarios, como materiales y metodologías alternativas para aquellas personas con dificultades de acceso a la tecnología. Y aquí viene otra vez mi reflexión, es decir, nosotros sí que es cierto y es así, que tuvimos que tener una alternativa a lo digital porque teníamos dificultades para llegar a algunas personas. ¿Por qué? Pues por 2 motivos principalmente. El primero era una falta de capacitación del colectivo. Es decir, hay un término que se ha utilizado mucho dentro del mundo de la discapacidad, que es la brecha digital, pero realmente la brecha digital se queda corta. Lo que hay es un abismo digital. Un abismo digital que realmente no fuimos conscientes hasta que nos metimos de lleno en este trabajo, ¿no? Y por otro lado, hay también, bueno, hay una parte de nuestra sociedad que a veces está oculta o que bueno, nosotros somos conocedores de ella, pero que es relevante, que realmente es que no tiene acceso a las tecnologías, porque no tienen wifi en casa, porque no tienen un portátil, un ordenador, no tienen tecnología que les permita poder seguir este proceso de evolución que tiene la sociedad. Bueno, y por último, yo he destacado aquí algunos objetivos cumplidos con este proyecto. Yo creo que hemos podido ofertar a las personas actividades significativas para su desarrollo personal, que hemos podido ofertar y seguir trabajando los planes de apoyo individual adaptándolos a esta nueva situación. Y sobre todo hemos podido hacer en la parte sobre todo más dura del confinamiento, hacer un seguimiento y un conocimiento del día a día de la situación de las personas con discapacidad y de sus referentes familiares, incluso poder, en relación con otras instituciones sociales, colaborar para hacer intervenciones en situaciones de vulnerabilidad. Porque, claro, cuando una persona con discapacidad vive con su madre de 90 años y algunos se contagian, no había ni quien les llevara la comida a casa. O sea, eran situaciones un poco, parece que se nos ha olvidado un poco, pero eran situaciones verdaderamente dramáticas y había que gestionar todo eso para que las personas pudieran seguir haciendo su vida y siguieran, de alguna forma, estando conectados con el mundo que les rodeaba y con nuestra organización en concreto. Eskerrik asko y esto era todo. Vale. Muchísimas gracias. La necesidad como motor de transformación, no solamente para buscar soluciones, también para identificar nuevos desafíos, ¿no? Es una manera de ver también la progresión que todas las organizaciones hacéis. Vamos a compartir ahora estas experiencias. Voy a pedir que me acompañen también en el escenario las 3 personas que han participado anteriormente: Ana García Serrano de BICAI, Miguel Ángel Calle del Registro de Economistas Asesores Fiscales y Javier Garate de IMQ. Y Daniel, te vamos a despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos también desde aquí. Esto del número de sillones tasados, os habéis dado cuenta, ¿verdad? Este es el juego de la silla de toda la vida, pero que vamos a sacarle buen juego. Podéis
Sentaros. Mientras vamos compartiendo, como queréis colocaros. Voy a intentar que más o menos creo que nos podemos ver y podemos ver también al público. El público que nos está acompañando a través del streaming y también desde sala nos han ido lanzando cuestiones, nos han ido también lanzando impresiones y algunas de ellas las vamos a compartirlas ahora en formato mesa. Yo estoy aquí, no sé si se nota, pero conectada por todas partes, recibiendo todo, espero que no me dé ningún calambrazo, pero recibiendo todo lo que nos queráis contar. Hemos ido recogiendo ya algunas cuestiones, las voy trasladando, pero podéis seguir interactuando para sacar lo mejor de la parte de conversación. Muchos hilos comunes, eso es lo que destaca también la gente que está comentando sobre el Congreso, muchos hilos comunes y también un enfoque bastante similar. La tecnología ya estaba en la mayoría de los casos, pero aplicarla con una visión específica sobre nuestros objetivos, esto es lo que realmente puede hacer que la organización avance. Miguel Ángel, empiezo contigo porque al hilo de lo que comentabas, el apoyo a los objetivos de negocio y que este es el verdadero fin de la tecnología, de alguna manera que nos ayuda a hacer bien lo que hacemos bien, ¿vale? Hablabas de ajustarte al ritmo de la demanda, tanto de los clientes como de las propias plantillas. Y nos preguntan, ¿cómo se ajusta una organización a demandas que son tan diversas? Puede haber diferentes niveles de demanda sobre tecnología, lo que a un cliente puede servirle puede que no le sirva a otro. ¿Cómo se gestiona esta diversidad dentro de una compañía no excesivamente grande? Bueno, pues pensando que no siempre lo más cómodo es lo mejor. O sea, realmente nosotros a nivel tecnológico, en todas las relaciones con el cliente, evidentemente la velocidad es distinta, ¿no?, de lo que tú puedes hacer en tu organización, que tienes determinada capacidad para dirigir a lo que el cliente quiere. Nosotros tecnológicamente siempre hemos entendido que cuando el cliente tenga la necesidad de estar allí, nosotros ya tenemos que estar allí con experiencia. Esa es la filosofía que hemos tenido. Entonces, en el sector de asesoría, por ejemplo, tenemos clientes desde agricultores hasta tecnólogos. Entonces, cada cliente tiene su ritmo y lo que hacemos es mantener los canales de comunicación habituales, abrir nuevos canales de comunicación, pero integrarlos luego en un procedimiento común. Entonces, nosotros seguimos teniendo clientes que traen factura en papel y a los que veo difícil que les convenzcamos. La pandemia nos ha venido, que me perdone la expresión, nos ha venido bien en ese sentido para darle un empujón a alguien, para darse cuenta que, no sé, esos chismes no queman, ¿no? Pero realmente clientes que sean, ahora según llega, se pasa por un escáner la documentación, se le da y se vuelve con ella a su casa. No las tocamos ni la gestionamos. Hemos digitalizado una comunicación que nos ha llegado en un formato analógico, ¿vale? Y tenemos otros clientes que utilizan una RPA online o nos conectamos a sus plataformas. Nos adaptamos nosotros al cliente. Lo que tenemos que darles es la opción de que prestarles el servicio de una forma digital y traccionarle, animarle y explicarle lo fácil que es digitalizar nuestra relación y las bondades que tiene. Pero no podemos forzar al cliente. Igual sí, igual llega un momento en el que dices es tan residual el número de clientes que me queda que puedo tomar la decisión de prescindir de ellos. Pero bueno, es una decisión bastante heavy, ¿no? Pero nosotros lo hemos hecho así. Aunque las preguntas vayan dirigidas a organizaciones, a personas concretas, todo lo que queréis aportar, sumar, desde luego este es un poco el objetivo de la conversación. Otro hilo común que ha aparecido también en la mayoría de vuestras presentaciones, la capacidad de aprovechar la oportunidad según surge. En el caso de la UPV, Idoia, hablabas de anticipación y movilización. Y nos preguntan, ¿cómo se anticipa a alguien a algo absolutamente insospechado, imposible de predecir, y que además viene acompañado de unas consecuencias que día a día van cambiándose? ¿Qué capacidades tiene que tener una organización para desarrollar el músculo de la anticipación ante tamaña incertidumbre? Bueno, yo creo que tiene que ver, o sea, la anticipación en el corto tiempo en el que estaba sucediendo aquello. Ajá. O sea, anticipación, te lo voy a explicar con un ejemplo. El otro día estaba con un compañero en un tribunal, un compañero de la universidad de una universidad, no voy a decir igual, de una universidad española, y me decía, pues hablando de la pandemia, pues ¿cómo lo habéis llevado? Pues ese es el tema, ¿no?
Y decía, bueno, nosotros el 14 de marzo nos mandaron una circular del rectorado y nos dijeron que dentro de 15 días volveríamos a las aulas. Anticipación, cero. Pues 15 días han dicho, pues 15 días estaremos fuera, ¿no? Anticipación, te digo, nosotros 3 semanas antes de que se diera eso, ya estábamos movilizando a los equipos de canales para que presentaran un plan de contingencia. Y no era anticipar, era reconocer el hecho, porque Italia estaba ya plagado y Gasteiz, si os acordáis, estaba ya en una situación muy O sea, no sé si es anticipar. Y es también ver lo obvio, que es tan obvio que no se ve. O sea, todo el mundo sabíamos que eso venía. O sea, ¿por qué hemos pensado que en China se dispersaba, se transmitía el virus y era incontrolable y aquí no? O sea, era obvio, ¿no?, que eso iba a llegar. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad, también tenemos la suerte de que dentro de nuestra organización había microbiólogos, microbiólogas, médicos que estaban diciendo que esto es una pandemia, o sea, que esto no es una tontería, hay que tomar medidas para ello, ¿no? Entonces, esa capacidad de decir, viene y entonces nos vamos a preparar para el peor escenario. Para nosotros el peor escenario era que tuviésemos que cerrar la universidad hasta fin de curso. Y entonces nos preparamos. Siempre decíamos, hombre, si nos dejan volver, eso es muy fácil, vuelves y ya está. Lo difícil es que te digan, no, llegan los exámenes a mitad de mayo y no tienes nada preparado. ¿Y qué hago con los chavales? Entonces, anticipar en el sentido de ver cuáles son los indicios y reaccionar ante ellos preparando posibles escenarios que son favorables para ti. Y para nosotros lo único favorable era que los chavales y las chavalas no perdieran el curso. Y para eso teníamos que estar conectados. Decía Maya Angelou, ¿no? Prepararte para lo peor, desear que llegue lo mejor y no te sorprendas si ocurre algo en medio, ¿no? Bueno, pues algo así también aplicado en el día a día. Nos pregunta Benan a través de Twitter, pregunta para Lantegui Batuak, ¿cómo se adaptan las personas y sus familias a esta transformación digital? ¿Hemos superado esa brecha digital por las dificultades de capacitación del colectivo? Pues yo diría que estamos en ello. No se puede decir que se hayan superado. Sí que yo creo que, insisto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo tecnológico mayor para que la brecha sea menor. Y luego nosotros ahora mismo, un poco de los aprendizajes de este proceso, estamos en un proyecto que, bueno, a ver hasta dónde nos llega, pero por un lado estamos generando dentro de nuestra herramienta de evaluación profesional un nuevo ítem que va a ser competencia digital. Estamos generando una herramienta de autoevaluación y luego una herramienta también de más práctica para poder comprobar un poco las competencias digitales. Y paralelamente estamos haciendo unos módulos de formación potentes para capacitar a las personas. Esto es una pata necesaria, pero yo creo que no es la única. Pero bueno, ahora mismo estamos en esta batalla, vamos a decirlo así. Una pregunta que puede ser, creo, común para todas las personas que estéis aquí, porque apunta hacia la propia organización y su modelo de gestionar en el sentido más amplio. Nos preguntan sobre la visión directiva. Si digitalizar puede llegar a ser cuestión del departamento IT, la transformación es una cuestión directiva. ¿Hay choques? ¿Siguen existiendo choques? ¿Está correctamente instaurado? La pregunta venía vinculada, ha llegado en el momento en el que, Ana, estabas haciendo la exposición, porque decía, bueno, en efecto, si hay que unificar olfato, esa inteligencia más humana con tecnología, necesitamos que la inteligencia humana esté enfocada hacia la transformación. Vuestra opinión, ¿están nuestras empresas en el nivel directivo máximo preparadas para esta transformación? Está cambiando y yo creo que el último año le ha dado un buen empujón para que todos entendamos que la transformación digital no va de tecnología. Cuando se dejaba en manos del departamento de IT, se elegía una tecnología, pero no el para qué la voy a utilizar. Creo que lo más importante para que realmente la transformación digital tenga un efecto de transformación en la empresa es que desde dirección y equipos de trabajo ad hoc
se busque en 360 grados, es decir, tanto dentro de la empresa como fuera, qué es lo que necesito, hacia dónde voy, qué es lo que quiero conseguir. Luego ya está el departamento de IT para buscarnos soluciones tecnológicas, que las hay a miles, y seguro que hay una que nos puede ayudar a conseguir este objetivo. Por eso sí que es importante que para esa transformación el motor sea la dirección. Y yo lo que veo en el trabajo cuando desarrollo un proyecto es que no se trata de que la dirección convenza al resto del equipo, sino de montar un equipo de trabajo en el que todos aporten. Es mucho más enriquecedor y el resultado siempre es mucho mejor cuando todo el equipo aporta ideas para definir hacia dónde vamos. Idoia, tú lo has mencionado también, ¿no? La manera de gestionar cuando nos hablabas de esas reuniones mensuales en la que el cliente se pone en el centro y el resto de la organización pivota en torno, ¿no? Es lo que ella comentaba. Al final, lo que estás diciendo es nuestra forma de trabajar. Para nosotros, la dirección, el equipo directivo, marca los retos estratégicos, lógicamente, de la compañía. Tampoco nos vamos a ir a pensar en otras cosas. Los tenemos esos pilares clave, pero ahí estamos. Toda la organización, no es la dirección quien tira de la transformación digital, es que nosotros mismos, todos los que participamos en esas líneas cliente, con el foco del cliente, que decimos foco mercado, es donde estamos viendo qué está sucediendo. Joder, la transformación digital es vital para poder seguir adelante. Entonces ya lo tenemos interiorizado, pero trabajamos en equipos, no es la dirección quien nos está tirando. Ya eso ya está, digamos que estamos en otro nivel, ¿no? La cultura ya existe dentro ya. Acompañar con el cambio, también organizativo, a los cambios que implica esta transformación digital, ¿no? Que tal vez es lo difícil. O sea, por eso decía antes también, el equipo de personas está haciendo una labor, el departamento de personas, una labor pues muy fuerte. Con este cambio a nivel de líneas de clientes, con el foco en el cliente, tú al final necesitas formación, necesitas que esas sesiones de trabajo se gestionen de forma eficiente para que tampoco una persona o un equipo empiece a hablar. No, somos todos tenemos que tener voz. Entonces, todo eso se está dando una formación continua para saber también gestionarlo y que todos estemos orientados de esa forma, con el foco en el cliente. Javier, en el caso de IMQ nos preguntan cómo responden los clientes a los diferentes modelos de transformación que nos has ido contando, cómo ha ido evolucionando. Dicen, la prueba y error tiene mucho sentido internamente. ¿Cómo responden ante esto cuando nos referimos al cliente final? Que de alguna manera también es sufridor de esas prueba-error que tiene que hacer la organización. No sé si se ha dado el caso o si lo vivís como una... Entiendo que el cliente poco, o sea, es decir, vivirlo de la prueba de error. La prueba de error va más en relación a un proceso interno, es decir, tú te pones con unos objetivos de utilización, unos objetivos de niveles de servicio cuando tú pones un servicio a disposición y eso igual no lo da, ¿vale? Procuramos que no trascienda al cliente último. Es cierto que en algunos casos, sobre todo en las fases iniciales, insisto, que también lo he dicho en la exposición inicial, no nos ha pasado tanto tampoco, ¿no? Pero lo que hacemos es poner a disposición servicios que luego pues quitamos o mutamos o evolucionamos de una forma igual más rápido que lo que parece que es una evolución natural del aplicativo, ¿no? Pero con respecto al cliente final, procuremos que lo sufra lo menos posible. ¿Que alguna vez lo sufre? Pues posible que también. Pero también entiendo que es inevitable, ¿eh? De la misma forma que el cliente de WhatsApp. O sea, es decir, y yo no soy WhatsApp, una compañía a nivel mundial. Yo estoy aquí en Euskadi y con poca más trascendencia. Pero, insisto, procuramos que el cliente final lo sufra muy poquito. Una pregunta común y quien la coge al aire la responde y los demás, por favor, seguís construyendo sobre ella. Me parece muy interesante porque nos preguntan, ¿la transformación digital hacia dónde se orienta principalmente? ¿Hacia el aumento de mercado o a la reducción de costes? La pregunta viene así, ¿a un sitio o a otro? No sé si hay una respuesta de suma, en lugar de disyuntiva, pero no participo en las respuestas, sino en formular las preguntas. Voy a contestar yo de entrada. No está orientada a la reducción de costes de entrada. De entrada está orientada al servicio al cliente. O sea, es decir, por lo menos en nuestro caso, la primera orientación que se da es esa. Otra cosa es que luego, basado en la transformación digital, tú tengas algún tipo de procesos operativos que veas que puedes sacar algún tipo de ventajas competitivas. Si yo robotizo un proceso, igual el objeto principal de la robotización es la puesta a disposición antes del cliente de los datos. Por ejemplo, nosotros tenemos robotizados el alta de las pólizas, toda la mecanización de las pólizas. ¿Con qué objetivo? En vez de que tú tengas tu documentación y tu póliza disponible pues en un plazo de una semana, que lo puedas tener en día y medio.
Ese es el objetivo. Además, como consecuencia de todo esto, eso implica que a medio o largo plazo quizá encima tengo un ahorro de costes, pues es posible. Y digo es posible porque nosotros todavía, y también se había expuesto aquí, que lo ha expuesto Mar, todavía nosotros no hemos prescindido de personas por haber digitalizado cosas. Sí es verdad que hemos transformado funciones, pero no hemos prescindido de nadie. Hemos dotado de otras capacidades a otras personas, pero no hemos prescindido de nadie. Entonces, ¿qué es un ahorro de costes? Yo, lo que decía antes, yo iría más a términos de eficiencia. Y luego, pues hombre, pues que entiendo que cada organización se adapta y esa eficiencia la traduce un poco como quiere, puede, en función de sus necesidades. ¿Cómo lo veis? Yo, desde una institución pública, claro, que no tiene la misma lógica que una institución, que una organización privada, ¿no? Yo lo veo como tú. No es tanto un tema de costes, sino un tema de eficiencia. Yo creo que en nuestro caso la transformación digital, lo que he contado ha sido lo que ha pasado con la pandemia, pero hay una estrategia de transformación digital y además es una organización muy compleja que tiene muchas cosas diferentes, muchas actividades diferentes, ¿no? Pero el objetivo yo creo que es bueno, cómo ofrecemos nuestro mejor servicio a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, a la sociedad vasca, que es la que nos paga, al desarrollo científico, y para eso determinadas transformaciones en puntos concretos de la organización ayudan a descargar de determinados trabajos que se pueden automatizar y luego las personas pueden dedicarse a otras cosas y hacer, por lo tanto, nuestra dinámica más eficiente. Yo creo que por ahí va la filosofía con la que nosotros abordamos esto. ¿Miguel Ángel? Pues yo la verdad es que no es que quiere decir que la pregunta está mal planteada, pero no podemos ser tan binarios. O sea, es decir, la tecnología está al servicio de la consecución de los objetivos y la satisfacción de las necesidades de la organización y de las personas. Y cada organización tiene sus necesidades y cada persona, tanto el equipo como el cliente o el consumidor, tiene sus necesidades. Y la digitalización tiene que estar al servicio de conseguir cumplir esos objetivos y cumplir esas necesidades de la mejor forma posible. Habrá organizaciones en las que el ahorro de costes es más importante y otras en las que el servicio es más importante. Incluso en el mismo proceso, que nunca termina, por cierto, habrá fases en las que uno le dé más énfasis a una parte y a otra. Yo creo que no se puede ser tan binario. Que hay un y, ¿no? Y que hay también otra manera de plantearlo, ¿cierto? Y la siguiente pregunta la ha dejado votando encima del escenario y os voy a pedir que la recojamos. La ha dejado votando en el escenario Fernando, porque preguntaba, ¿la transformación digital está siendo inclusiva? Me gustaría conocer vuestra experiencia desde vuestras respectivas organizaciones, si que estas soluciones no dejen a nadie atrás es uno de los criterios que se valoran y que se priorizan a la hora de establecer planes de transformación. El último, igual Fernando, respondes tú. Nosotros, por lo menos desde nuestro punto de vista, es inclusiva, no lo sé. Procuramos, si existen, adaptarnos a los estándares que haya de desarrollo, pues para que sea desarrollo inclusivo, etcétera. Los estándares que existan. Evidentemente, pues no somos fomentadores de ese tipo de... O sea, procuramos adaptarnos a lo que hay. Yo creo que tiene que haber alguien que tiene que velar por encima, una capa superior, para crear, para dictar, para adaptar unas normas para que eso sea posible. Nosotros, en cualquier caso, nunca, en cualquier caso, la transformación digital excluye a nadie. ¿Por qué? Porque es una apuesta total por la omnicanalidad. Es decir, yo lo que aspiro es que cada cliente se relacione conmigo como a él le dé la gana. Es decir, lo que pueda es hacerlo, un cliente puede hacer toda su relación conmigo, sea absolutamente digital, pero como puede ser absolutamente presencial o lo haga a través del teléfono. El esfuerzo que viene de integración y desarrollo de los sistemas es tenerlo todo de una manera absolutamente integrada para que no haya ninguna diferencia en la resolución de cualquiera de los trámites. Para que no haya ninguna diferencia, es más, y que pueda incluso iniciar un trámite por un canal y acabarlo por el que quiera, o sea, es decir, y en las etapas intermedias también. Yo, con respecto a eso, bueno, pues entiendo pues los mismos niveles de inclusión ese tipo de personas que podrían tener antes. Y luego hay dos, cuando hablamos de la brecha digital, no hay dos tipos de brecha. Una que te la da, pues bueno, pues como ha comentado, pues personas con un determinado nivel de discapacidad intelectual, física, etcétera, y otros una discapacidad económica. Y eso ya pues es otra cuestión. Miguel Ángel. Yo sí creo que está siendo más inclusiva, pero no porque seamos mejores personas, sino porque se ha hecho más tarde, ¿vale? que el mundo analógico, ¿no? El mundo digital es más nuevo y está siendo más inclusiva. Ahora no está siendo para nada todo lo inclusiva que debiera ser, y muchas veces en todos esos objetivos que marcamos en todas las organizaciones, a la hora de generar cosas,
si no hay alguien que nos lo recuerda. No entendemos interiorizar, estamos hablando de interiorizar en nuestro ADN la digitalización. No tenemos como sociedad interiorizado en el ADN la integración de las personas con discapacidad. Y es un hecho. Todos caemos cuando lo vemos. Yo voy por la calle, veo que una silla de ruedas no puede acceder a la acera y digo, ojo, parece mentira que esto esté así. Pero si no veo ese proceso, no caigo en eso. Y es porque no lo tenemos interiorizado en el ADN. Y es una lástima, porque el mundo digital es muchísimo más fácil que sea inclusivo que el analógico y muchísimo más barato. Entonces, yo creo que sí es más inclusivo, pero debería serlo mucho más. Y está siendo más inclusivo simplemente porque se ha hecho más tarde y tenemos más conocimiento. Yo ahí sí creo, por ejemplo, es decir, nosotros como organización, como habéis visto, es que es una organización totalmente basada en personas, que es donde tenemos el foco. Entonces, no lo veo, lo que pasa es que lo planteo desde fuera. Hago un ejemplo muy sencillo. Gente mayor que no tiene capacidad de acceso, ¿las estamos teniendo en cuenta en los servicios que estamos ofreciendo? Por ejemplo, en el IMQ estáis diciendo, vale, hay unos servicios, también seguimos con el servicio presencial. En banca, me da igual, ¿no? Pero en la situación de la pandemia ha sido que toda esa gente, y no me voy sola a la gente del Antiguo-Batuac, a mucha gente mayor que no tiene esa capacidad, se ha quedado perdida, no lo hemos tenido en cuenta. Entonces, existe la transformación digital, pero estamos dejando mucha gente fuera. Lo estamos adaptando a las nuevas generaciones que están siguiendo, que ya conocen eso y es facilísimo. Coges el móvil y estás conectado a todo, pero no nos podemos olvidar de esas. Eso lo saco un poco de lo que es la empresa en sí. Sí, cuando hablamos de inclusión estamos hablando de no exclusivamente de personas que tienen algunas discapacidades, sino que realmente sea un modelo que siguiendo el CLIM, ¿no?, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no deje a nadie atrás, que realmente será desarrollo si somos capaces de avanzar como conjunto de sociedad, ¿no, Fernando? Porque, nosotros concretamente en la pandemia a todas las personas de más de, no me acuerdo cuántos años, era 70 o 75, les llamamos a casa para preguntarles qué tal estaban y para decirles cómo podían actuar con nosotros en caso de necesidad. Es decir, además hubo una época además que los servicios médicos básicos, o sea, los que no eran urgentes, estuvieron cancelados. O sea, estaba prohibido ir a la consulta a los médicos si no era para algo urgente. Todos los servicios programados, etcétera, etcétera, pues se prohibieron. Y eso creaba también cierta sensación de inseguridad, ¿no? Y fue un poco ese el motivo. Pero nos pusimos nosotros proactivamente en contacto con todos para preguntar. O sea, que yo creo que la vocación está. O sea, otra cosa es luego que como decía, esté en el ADN de tal o esté en la piel para, sobre todo, los servicios digitales, y hay unos estándares de desarrollo de páginas web para las personas con visibilidad reducida, para tal. Bueno, pues todo ese tipo de cosas yo entiendo que habrá que crear, habrá que generar y habrá que desarrollar para incluir a toda esta gente. Pero se tendrá que hacer proactivamente, no sé desde dónde. Entiendo pues que desde organizaciones pues de este tipo, apoyados por la Administración. ¿Para qué? Para que los demás, los que nos dedicamos a hacer los desarrollos, simplemente tengamos un referente y sepamos un poco cómo abordar las cosas, porque no lidiamos con eso el día a día, entonces es más complicado. Yo creo que hay dos claves. Una es el diseño tecnológico que sea universal, o sea, de accesibilidad universal. Es decir, no podemos cometer con la tecnología los mismos errores que hemos cometido con la arquitectura y el diseño de las ciudades en los años 60 o 70. Es decir, tenemos que ser capaces de generar tecnologías que estén pensando en todos los colectivos, no solamente personas con discapacidad física, sensorial o intelectual, sino personas también, como has comentado, mayores. Y luego, a la hora de las diferentes entidades, a la hora de aplicar esas tecnologías, tienen que tener muy claro a quién va dirigido y poder elegir dentro del mercado aquellas que primar y premiar aquellas que realmente son inclusivas y accesibles. Porque si no cometemos errores como el que ha cometido la propia Diputación de Vizcaya este año pasado con el tema de digitalizar la forma de presentar la declaración de la renta, pues sin tener en cuenta al personal al que iba dirigido y tener un problema con las personas pues, de más edad que al final han tenido que ser sus nietos o sus hijos los que les hagan esas gestiones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco esas dos claves, ¿no? Primero, ese diseño pensando en una accesibilidad universal de la tecnología y luego cada entidad, en función de sus necesidades, de sus clientes, de lo que va a desarrollar, no es lo mismo una entidad pública dirigida a todas las personas de la sociedad que igual una entidad privada que tiene un foco muy concreto al que tiene que prestar un servicio. Entonces, en base a eso, poder elegir dentro del mercado lo que haya, ¿no? Pero si lo que está en el mercado está ya bien diseñado, pues eso va a facilitar todos estos procesos, ¿no? Luego, si hay un marco legislativo que lo... Bien, pero bueno, ya sabemos que los marcos legislativos algunos se cumplen y otros no. Es así. Y todos los que tienen que ver con accesibilidad y con
aspectos relacionados con la impulsión de la inclusividad en el entorno laboral, por ejemplo, pues se cumplen a veces y otras veces no. Pues es así. Sí, Y hay un marco legislativo y es muy antiguo, pero bueno, eso es así. Entonces yo creo que esa parte de diseño, o sea, en la medida de que nosotros cogemos dentro del mercado aquello que prima, que se ha diseñado de forma universal, eso puede ser un poco un cambio desde la propia sociedad, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Tenemos que ir terminando y me da mucha pena y bueno, vamos a aprovechar que estamos ya en familia, si os parece, porque nos preguntan, casi no sé cómo decirlo, que nos desnudemos, ¿no? Porque nos dicen, ¿qué errores habéis cometido que podéis compartir para que el resto no cometan? Esto ya requiere un nivel de confianza elevado, pero creo que nos lo hemos ganado. Siempre es interesante que alguien haya cometido un error para identificarlo y poder esquivar ese bache, ¿no? A la hora de avanzar. La transformación, sin lugar a dudas, va a depender, como ya habéis dicho, de cada organización, de las necesidades de cada persona, de cada cliente, de cada sector, etcétera. Pero nos preguntan, y os lo traslado, si hay algunas cuestiones que os escuecen un poquito del proceso que hayáis hecho y que pueden servir como aviso a navegantes para no meternos en esa tormenta. Bueno, yo creo que hay uno que por la velocidad en la que se están moviendo las cosas creo que cometemos la mayoría, y es que tenemos mucha prisa en ver los resultados. Y lo que comentaba tu compañero de trabajar de modo incremental es, desde mi punto de vista, la única manera de poder ir integrando tanto en nuestros clientes como dentro de la organización esas tecnologías e ir sacando resultados para ellos. Una es la prisa, es decir, hay que ir paso a paso. Y la otra, todavía ponemos foco en la tecnología. Y creo que si dejamos aparte buscar que eso nos tiene, en mi caso, por ejemplo, que dar información para conocer mejor a nuestro cliente y evolucionar nuestro modelo de negocio por tener los ojos bien abiertos y escucharle, pues eso nos cuesta todavía. Sin prisas, sin pausa, pero sin prisa por el resultado, con toda la urgencia del mundo para acometer la transformación. ¿Alguien más? Yo lo único que destacaría, más que errores, yo no lo llamaría errores, es la evolución, es lo que explica un poco la exposición, ¿no? Todo este proceso empieza de una manera y te vas adaptando según vas viendo el éxito y el resultado de las cosas que vas haciendo. Yo, pues a cualquiera que no... Bueno, si hay alguien que no haya empezado con todo esto, yo creo que ya va bastante tarde, pero bueno, pero ya que se aprovecha de las experiencias anteriores, es lo que he comentado, medir. O sea, es decir, todo lo que vayas a hacer tiene que tener un objetivo, el objetivo tiene que ser medible y por lo tanto revisable. O sea, es decir, y medir para ir adaptándote. Y yo esa es la recomendación que le daría, confundirte. Bueno, yo más que errores, yo lo llamaría evolucionar. O sea, no empezamos de la misma manera, ni con los mismos equipos, ni con las mismas metodologías, ni con las mismas historias. Todo ha sido un proceso adaptativo. O sea, que no lo llamen errores. ¿Para qué nos vamos a confundir? Evolucionamos y punto. Eso, si no aprendes es un error, si aprendes es una evolución. Nos lo vamos a apuntar. Yo creo Miguel Ángel. que uno de los errores que he cometido yo y es pensar que todas las personas implicadas van a evolucionar a la misma velocidad y no medir el grado de evolución de esas personas. Entonces, no te estás dando cuenta que hay determinadas personas que no están evolucionando y que esas son las que van a marcar el freno a tu digitalización, ¿vale? Entonces, no se puede forzar en exceso el proceso de digitalización, pero tampoco se puede permitir que alguien entienda que no va con él, ¿no? Pues hay que trabajar en esa línea. Y el segundo es que la tecnología es muy bonita. Entonces, a veces compramos lo bonito, mira qué cosa más chula hace esto, de lo que es capaz, ¿no? Esta herramienta. Y nuestra organización no tiene ese valor o esa validez. Yo tengo bastantes clientes que tienen herramientas tecnológicas brutales que se están usando en un 5%. O sea, es decir, herramientas muy complejas que no se están usando para nada, que con algo más sencillo hubiera valido. Esa tecnología no es mala, no es fallida, pero ha sido una implementación errónea. Entonces vamos a buscar aquello que de una forma sencilla para toda la organización satisfaga las necesidades para las que lo hemos querido coger. Que ese es el tema. ¿Para qué necesitamos esto? ¿Vale? Más que errores, diría
espacios donde puedes cometer más errores. O sea, como zonas donde puedes. Y un poco al hilo de lo que decías, que en una universidad como la nuestra, ¿no?, que tenemos tanta gente trabajando allí, esa gente tiene una vida laboral de 40 años. Y no están todos en el mismo momento laboral, ni han desarrollado una capacidad, una competencia tecnológica y digital igual. Pero tú tienes que trabajar con todos ellos. Entonces, hay que... iba también una pregunta por ahí, ¿no? ¿Cómo combinas un ritmo, otro ritmo? Pues combinándolo. O sea, sabiendo, o sea, siendo inclusivo, y ahí conecto con la idea que estábamos hablando antes, ¿no? La inclusión, nosotros trabajamos la inclusión con nuestro alumnado, pero tenemos que ser también inclusivos con nuestras propias plantillas, porque hay personas que están trabajando con nosotros y no se pueden quedar atrás, pero tenemos que buscar la manera de que no se queden atrás, demos el servicio que tenemos que dar y bueno, y funcione el lío. Entonces, yo os pondría como ejemplo que en la parte que he contado, ¿no?, de EH Udon on DIC, nosotros cuando empezamos, cuando dimos la consigna de que EH Udon on DIC y que todo el mundo tenía que tener abierto EGELA, que es la plataforma Moodle, solamente teníamos 700 situaciones docentes que no tenían abierta EGELA. Claro, esto lo teníamos, o sea, teníamos datos reales, nosotros manejamos los datos de lo que estábamos viendo ahí, eso ayuda mucho, ¿no? Entonces, les dimos la consigna de abrir inmediatamente para que los chavales tuviesen un sitio para meterse. Pero no dimos la consigna de dar clases a través de videoconferencia. Ajá. Teníamos la herramienta, pero como se usaba muy poco, en los datos que daba había poquísimo uso, pues no había hábito de eso. Estaba ahí el cacharro, estaba puesto, pero no lo usaba nadie, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue dar formación. Entonces, la gente se embolcó en la formación y, de repente, ¡brum!, miles y miles y miles de clases se daban en videoconferencia. Pero había un profesorado que, como no le habían mandado a hacer en videoconferencia, pues no se había metido. Claro, son los que no se metieron a la piscina y dijeron, venga, vamos a por ellos, sino, no, a mí no me han mandado que haga por videoconferencia, yo me he metido en Moodle, les he puesto los apuntes, si quieren algo me escriben, les escribo. Claro, decías, ojo, pues si hubiéramos sido más audaces, igual se habrían metido todos, o no, o algunos habrían dicho, joder, me estás pidiendo algo que yo no te puedo dar. Entonces, ese punto es un punto donde pisas ya difícil, ¿no? O sea, ¿cómo manejas eso con una plantilla de tanta gente que tiene edades distintas y nivel de competencia con un principio de inclusividad, claro? Y sin que se resienta, lógicamente, el servicio y la atención que estás dando al cliente, que es el objetivo principal. Las clases tienen que estar todos los días y, llegados al extremo, habrá también que evaluar y habrá que hacer todo lo demás, ¿no? En efecto, complicado. Y Ollán, si quieres aportar alguna cosa más. Sí, a ver, está muy ligado con lo que comentaba él. Al final nos venden soluciones bonitas, la gente cuando lo ve dicen, jo, esto me va a solucionar todos mis problemas, pero están pensando solo, necesito un vaso. No, un error suele ser ese. No. Hay que sentarse, definir exactamente el proceso que necesitas, qué interrelaciones tiene con otros departamentos, qué es lo que supone. O sea, el sentarse y pensar. Ese ejercicio sí es muy difícil. Muchas veces, además, nos lo trasladan al equipo IT cuando dices, es que el que está trabajando en el proceso eres tú. Yo te voy a traer distintas tecnologías, pero tú qué es lo que estás viendo. Y eso sí que es un error, muchas veces decir, vamos a poner un sistema tal. ¡Guau, maravilloso, me va a solucionar todo! Cuando lo empiezas a ver dices, es que no está cubriendo mis requerimientos. ¿Por qué? Porque no lo has definido. Eso por un lado. Y nosotros luego sí que un caso, por el hecho de estar donde estamos, en un lado y otro del mundo, con el tema de la pandemia, el hecho de hacer una implantación de un sistema, una transformación digital, sin estar presente. Hay que ir físicamente, viajar todo el equipo de trabajo y echarse ahí una temporada, porque si no, eso no funciona, o el hecho de que la implantación siga adelante tarda 5 meses más de lo normal. Yo creo que en este congreso, quienes estamos aquí me refiero aquí y ahí, y desde luego el equipo que ha preparado los contenidos y la estructura tiene muy claro, y así queda reflejado en el programa, la tecnología sin personas, en el mejor de los casos, será fuego artificial. Si realmente queremos transformar nuestras organizaciones, tenemos que ser capaces de aunar esos dos grandes pilares. Sin las personas, la tecnología nos puede llevar hasta donde quiera, porque las capacidades son infinitas. Y quien haya utilizado todas las funcionalidades del microondas de casa, que levante la mano. En fin, llevados a 6 campos de aplicación muy concretos, 6
espacios de aprendizaje que, como siempre, con muchísima generosidad, estas personas han querido compartir con todos nosotros y nosotras. Vamos a darles un aplauso, agradeciéndoles muchísimo que nos hayan alegrado la mañana. Eskerrik asko. Descansar. Eskerrik asko. Bai. Segi lasai horrekin. Eta agurtzen ditugularik, praktika hauetan parte hartu duten guztiak eta beren praktika helarazi dizkiguten guztiak ere bai, eskertu nahi ditugu, ze ona iritsi baldin bagara, horregatik da, makina bat erakundek gurekin bat egin nahi izan dutelako, kudeaketa aurreratuaren ibilbide honetan ikasitakoak zuekin guztiokin partekatzeko. Itxingo dugu, gaurko goitza, badakizu bi eguneko jardunaldia dela, kongresua dela eta bihar itzuliko garela, bihar bereziki fokoa personengan jartzea espero genuen eta konturatu gara gaur ere hantxe jarri dugula. La primera de las jornadas estaba muy enfocada hacia la transformación digital, sabiendo, como sabíamos, que el factor humano iba a traspasar cualquiera de los contenidos y, por suerte, hemos comprobado que también en las buenas prácticas y también en el resto de intervenciones que hemos tenido a lo largo de la mañana, así se ha visto. Ya lo ha dicho al principio de la mañana la consejera Arantxa Tapia, la gestión avanzada no es en sí un objetivo, pero es el medio fundamental para alcanzar cualquier objetivo. Y tenemos una oportunidad y también tenemos un desafío. Marc Vidal ha hecho la mención muy clara entre los dos conceptos, ¿verdad? ¿Quién lo ve como una dificultad y quién lo ve como un desafío? Y nos hacía una serie de preguntas para colocarnos en un lugar o en otro. Desde luego, si lo vemos como un reto, como una oportunidad, ese futuro para el que, en fin, cada cual sacará su conclusión, pero yo diría que bastante preparados y preparadas sí que estamos, nos va a aportar también un nuevo campo de trabajo. Siempre que seamos capaces de, aprovechando las habilidades en la PlayStation, aprender, por ejemplo, a pilotar drones. Un ejemplo que me parece que ilustra bastante bien de qué va esto, de lo que estamos insistiendo continuamente, de aprender y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Bien aplicado al nivel individual como al colectivo de nuestras organizaciones. Y bien haríamos en aprovechar y en espabilar, si no queremos llevarnos de nuevo la bofetada. Llevamos ya 21 años del siglo que se supone que era el futuro y todavía tenemos muchas cosas que aprender. En los próximos años, nos ha dicho Marc, vamos a vivir más innovaciones que todas las que hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad y además las vamos a vivir a una velocidad de vértigo. De verdad que impresiona escuchar que las decisiones que vamos a tomar en los próximos 18 meses pueden condicionarnos los próximos 10 años, pero por suerte también para esto podemos tener una hoja de ruta que nos lleve a esa complejidad con K económica, ¿no? La capacidad de avanzar y de avanzar con una mirada de transformación, con una mirada que cuestione las premisas básicas y que nos permita ver infinitas respuestas cuando nos pregunten cuál es la mitad de 13. La cuestión, nos ha dicho Marc, no es si, sino cuándo, porque la transformación ya está ocurriendo. Para esto necesitamos nuevas habilidades y nuevas maneras de enfocar esta transformación. Desde el optimismo de que el futuro está por escribir y que eso sí, tenemos en nuestras manos las herramientas para hacerlo. Hemos visto 6 organizaciones que están trabajando precisamente en esto, en diferentes ámbitos de su gestión de modelo avanzado, están poniendo en práctica con flexibilidad, con sentido de propósito y con sentido de inclusión y de acogimiento de todas las personas, clientes, plantillas, etcétera, están poniendo en marcha una serie más que interesante de iniciativas que, a buen seguro, sirven para sus propias organizaciones, pero también servirán para las que hoy hemos estado conectadas a este foro de compartimiento de conocimiento. El futuro, quién sabe, si empezó hace 21 años o todavía lo estamos cocinando. Lo que sí sabemos es que en el día a día ya está presente ese futuro si lo vemos en términos de oportunidad.
Yo me quedo con estas notas y mañana, si les parece, seguimos compartiéndolas y seguimos completando el cuaderno de este congreso que nos emplaza mañana a las 9 de la mañana. Seguiremos disfrutando de más casos y de más conocimiento de otras tantas organizaciones y será un placer volver a verles aquí. Eskerrik asko.